continuamos. Sí voy a necesitar que, pues, que bajen un poquito de volumen a sus voces. Ok, este es un hombre de 55 años con una historia de fibrilación auricular. Asumo que saben qué es fibrilación auricular. Desarrolla un repentino dolor agudo en la pierna derecha. Él acude a emergencia encontrándose una frialdad de pie y pantorrilla derecha y ausencia de pulsos debajo de la rodilla. El paciente es intervenido quirúrgicamente más o menos 8 horas después del inicio del dolor, realizándosele una embolectomía de un coágulo en la arteria popltea sin complicación. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? ¿Continuamos? Y entonces, pues uno se encuentra con los cirujanos cardiovasculares. Tenía un trombo en la poplitea, todo un éxito. Tenía un tiempo de enfermedad de 8 horas. Y entonces, obviamente, como terminan bueno, han estado un poco fuera de los centros quirúrgicos por el tema de la pandemia, pero bueno, el paciente sale a la recuperación. La mayor parte de hospitales tienen un centro de recuperación y empieza a quejarse de un dolor intenso en el pie y la pantorrilla derecha que aumenta progresivamente a pesar del potente analgesia que se pone. Obviamente ustedes saben que los anestesiólogos les ponen desde petirina, que es un derivado de opioide, hasta muchas veces le ponen algún tipo de medicamento o los bloquea, pero el paciente se seguía quejando de dolor. ¿Qué opinan? ¿Cómo te llamas? Melania. Melania, ¿qué te parece? ¿Qué harías con este paciente? Tú eres la que está en emergencia, te llama doctorita. Este paciente, los cirujanos cardiovasculares se está haciendo un éxito en su procedimiento, pero tenemos mucho dolor. ¿Qué hacemos, doctora? A ver, entiendo que les gusta hablar, pero si quieren prestar atención, o puedo hacer la clase típica, digo, la síndrome esta cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, y vamos. Si es que paramos, quiero que interactúen un poco, que vean un poco de esto, ¿no? Si no, ¿qué te parece, Melania? ¿Por qué pensarías en un síndrome compartimental? Nos vamos a operar. A pesar de la analgesia. ¿No te gustaría ver al paciente? También. Y entonces, pues como cuando nosotros hacemos algún tipo de evaluación a un paciente, lo primero siempre es pues, la anamnesis. Vas y le preguntas al paciente, ¿qué tiene? Le preguntas a los cirujanos cardiovasculares que le han hecho una embolectomía, todo un éxito, han hecho un stent, le sacaron la safena, le sacaron el trombo y quedó perfecto. Obviamente puede eso, y el paciente está anticoagulado, ¿no? Pero seguía con dolor. Y entonces, cuando evalúas al paciente, Melania evalúa al paciente, él presenta un dolor 10 sobre 10. Recuerden ustedes que cuando evalúan un dolor siempre es con una escala. La escala es subjetiva y ustedes le dicen, ¿cuánto le duele del 0 al 10? Todos les dicen 10. Pero hay que tratar de ver la manera como pues le pueda decir, porque si el paciente tiene 10, se parte de dolor. Este paciente si tenía 10 sobre 10, se partía de dolor. El mismo que es intenso, constante y sin alivio. El miembro inferior está pálido, duro en comparación al contralateral, los pulsos tibial posterior y perio están presentes bilateralmente, o sea, tenían pulsos. Además, experimenta un agudísimo dolor con la extensión y dorsiflexión pasiva del pie derecho. Ustedes ven, el paciente está echado, obviamente, y ustedes le hacen esto, y el paciente se sigue partiendo de aún más dolor. ¿Sigues pensando lo mismo? Sí. Ok, ¿quién opina lo contrario o qué le dirías? Bruno, ¿qué le dirías al paciente? Es que si vemos que los pulsos están presentes bilateralmente, no pensaría, digamos, en algo, una obstrucción arterial o en una claudicación. Y al extender la dorsiflexión pasiva, o sea, que usted le hace causar dolor, yo pensaría que es algo más que todo osteomuscular. Osteomuscular. ¿Quién opina lo contrario? A ver, el delegado, ¿qué opinas tú? Sí, no concuerdo con el pensamiento. Es como cuando no tengo la más mínima idea de lo que están hablando, pero te apoyo. ¿Alguien quiere hablar? A ver, ok. Parece que el pulso igual puede estar presente en las fases precoces de esa enfermedad, de la compartimental, pero por lo que menciona del dolor exagerado y también no menciona eso de
Bueno, hacer ejercicio, flexión, aumenta el olor, eso podría pensar en la síndrome compartimental. Ok, nosotros cuando hacemos un movimiento, ponemos un movimiento activo o pasivo. Y entonces cuando nosotros hacemos, el paciente presenta un dolor al movimiento activo, el problema es algo, partes blandas, y cuando es pasivo es una alteración ósea o articular. Y entonces vemos el paciente. La niña de color, ¿qué color es tu color? ¿Fucsia? No, perdón, ladrillo, no sé, perdóname no sé los colores. Pero, ¿qué color tiene? Ladrillo, güey. ¿Qué te parece? Es la pierna del paciente. Se ve algo edematizado. Nada más. Aumento de volumen, la piel está brillante, lisa. Esa piel está Brillante, aumento de volumen, aumento de volumen. está tensa. ¿Qué más? No tenía pulsos, el pedio y el popliteo, el popliteo lo hacen acá, el pedio lo hacen acá, estaba presente. ¿Qué más? ¿Qué otra característica le podría dar? Brillante. La señorita de verde. Perdón, disculpe que les diga de verde, azul, eso, sino que no sé sus nombres. El único que sé es de Bruno. Y por ahí estaba William, pero no lo veo. Acá está. Bueno, son mis alumnos son mi grupo de práctica, por eso sé. Pero, ¿cuál sería tu diagnóstico de acuerdo a lo que hemos visto? ¿Por qué podría expresar el síndrome compartimental? O sea, cuando ustedes establecen un diagnóstico, ustedes tienen que ver, ok, yo vuelvo al paciente, ¿qué tiene señora? O señor joven, no sé. Tengo dolor en la rodilla, ¿qué pasó? Estaba jugando fútbol y me patearon, cayeron encima de mí, hicieron algo de palanca en mi rodilla. Examinas al paciente, tiene un postezo positivo, le haces Magmurray positivo, tiene Apley positivo, y tú estás pensando, este paciente puede tener una lesión de ligamento colateral más una lesión meniscal. Y entonces ahí digo, bueno, esa es mi impresión diagnóstica. Y entonces, ¿cuál es tu impresión diagnóstica? Perdón, ¿tu nombre? Jairo, ¿cuál es tu impresión diagnóstica del paciente? Podría ser un síndrome compartimental. Ok, síndrome compartimental. Y entonces ahí cuando yo pienso que tiene un diagnóstico el paciente, en mi cabeza digo, ok, ¿cómo voy a confirmar el síndrome compartimental? Primero es por la clínica. ¿Qué clínica tiene este paciente para hacer un síndrome compartimental? Dolor que no se ve con analgésicos. Ok, cuando ustedes hagan un diagnóstico, primero tienen que ver qué antecedentes tiene el paciente. Okay. Entonces este paciente tiene un émbolo, ¿okay? Que se le ha hecho una embolectomía. ¿Cuánto tiempo? ¿Es importante el tiempo que se le ha hecho la embolectomía? Sí. ¿Cuánto es lo importante? ¿Cuál es el borderline? 6. Son 8 horas. Cuando ustedes hacen una revascularización a un paciente, y eso tenemos mucho cuando hacen pacientes que vienen con una luxación de rodilla, la mayor parte de ellos evolucionan a una amputación, porque les hacen una revascularización y no prende. Y entonces, pues, lo que necesitamos es tener un tiempo. Igual, cuando ustedes tienen una luxación de cadera, el tema son 8 horas igual. ¿Por qué? Porque a medida que pasa el tiempo, tiene más riesgo de necrosis vascular de la cabeza del fémur. Entonces este paciente se hizo una revascularización 8 horas después. ¿Es importante ese dato? Pues tienen que tener siempre, cuando ustedes hagan un diagnóstico, ¿qué antecedentes tiene el paciente? 2 antecedentes importantes. Tuvo un tromboembolismo por una fibrilación auricular, se hizo su revascularización o su trombectomía 8 horas después. Entonces ahí él está diciendo, ¿este paciente puede hacer cierta patología? Y entonces, ustedes ven esta pierna está entera, ¿no es cierto? No tiene ningún corte ni nada. Cuando los cirujanos cardiovasculares hacen una trombectomía, pues tienen que hacer una cirugía profiláctica, tienen que cortarle la fascia. ¿Por qué? Porque hay un síndrome que se llama de reperfusión. No pasaba sangre y de un momento a otro pasa un montón de sangre y eso puede producir, obviamente pasa el proceso y extiende, ¿no es cierto? Y entonces, pues, el diagnóstico de un paciente con síndrome compartimental es clínico.
En el hospital tenemos un paciente que tuvo una fractura de pelvis con un síndrome crash, o sea, pasó un camión encima de la pierna y pues no dijeron, no, lo más importante es que tiene una fractura de pelvis multifragmentaria, sin embargo las piernas estaban hinchadas, no le hicieron ningún tipo tenían algunos cortes, hizo un síndrome compartimental y todos los músculos literalmente se deshacen. Cuando yo entré a hacer una curación que me llamaron a los 3 días, pasaba el músculo y el músculo se deshacía así como una gelatina. Además es una insuficiencia renal y todo ese tipo de cosas. Y entonces, ¿qué es lo que se tendría que hacer? ¿Qué se tenía que haber hecho esto el paciente? Es una fasciotomía. Obviamente acá pues exageraron un poco, porque pueden hacer una incisión pequeña. Lo importante es cortar la fascia y abrir los compartimientos. Tanto el externo como el interno, y entonces acá vamos a la definición. ¿Qué es un síndrome compartimental? En realidad el síndrome compartimental es el aumento de la presión en un espacio osteofacial cerrado que reduce la perfusión capilar por debajo del nivel necesario de la viabilidad tisular. O sea, ¿qué pasa? Aumenta la presión, por eso se llama síndrome compartimental. En líneas generales, el síndrome compartimental es el aumento de la presión en un compartimento. ¿Ok? Y dentro de todas las emergencias que tenemos, es una emergencia quirúrgica. Este paciente no es que, lo voy a dejar en reposo, le voy a poner hielito, le voy a poner diclofenaco con dexametasona para que le baje la inflamación. No. He visto alguna vez tus compañeros que tenían un grupo compartido y estábamos con un paciente con síndrome compartimental. Yo lo estaba preparando para hacer una fasciotomía y me dijeron, doctor, pero póngale diclofenaco con dexametasona. Eso hemos aprendido en el otro lado. Y entonces es una emergencia quirúrgica y el tratamiento es quirúrgico. No hay otro. Ustedes identifican y tienen que hacerle la fasciotomía. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la presión dentro de un compartimento es muy alta, el flujo sanguíneo del compartimento se bloquea. O sea, acá están las arterias, entonces entra sangre. Pero recuerdan ustedes que muchos de los fluidos son a presión. ¿Vale? Es así que el corazón sale la sangre y cuando regresa por el otro lado también hay una presión negativa, ¿verdad? Y entonces, pues, cuando la presión del flujo de sangre es muy alta, pues la entrada de sangre se bloquea. Fíjense que acá empieza a entrar la presión y ya no entra nada. ¿Okay? Y entonces, este aumento de presión hace que no ingrese sangre. Y si no ingresa sangre, no entra oxígeno. Y si no entra oxígeno, pues puede ocasionar un daño permanente en los músculos y todo lo que hay en el compartimento. Músculos, tendones, ligamentos, nervios. Y entonces el paciente incluso puede llegar a la amputación. Es el paciente que le estaba comentando en el hospital, probablemente se ampute. Porque alguien no vino a la clase de síndrome compartimental y no lo reconoce. Bueno, y entonces los mecanismos que tenemos, obviamente hay varios mecanismos, dentro de ellos hay dos: el incremento de volumen en el espacio cerrado, puede ser por una hemorragia. Alguna vez he visto un paciente que le dieron era un futbolista, estaba jugando ahí en el estadio, le dieron un rodillazo, un enorme hematoma ahí, hizo un síndrome compartimental, un edema posisquémico. Este paciente lo revascularizaron, hace un edema, por eso tienen que hacer una fasciotomía profiláctica los cirujanos vasculares, cuando hay reperfusión, como decía, o cuando hay una fístula arteriovenosa. Recuerden ustedes que por las venas pasa una presión determinada y por las arterias otras. ¿Una fístula arteria venosa podría producir? Sí. ¿Qué más? Disminución del espacio y tamaño. Cuando nosotros ponemos un yeso muy ajustado, ahora que están haciendo traumatología, me imagino que han visto que ponen yeso, o han visto poner yeso, o han puesto yeso. Si tiene un yeso muy ajustado, sobre todo cuando reduce la muñeca, mis residentes cuando empiezan la especialidad, pues empiezan a poner yeso, ¿no? Y entonces, como no son los más expertos, como ninguno de nosotros hemos sido cuando empezamos a poner yeso, pues le ponen un yeso ajustan bien, ¿no? Y entonces la mano empieza a hincharse y la señora viene a las 3 horas con la mano hinchada, con los dedos hinchados, le mueves así y se acuerda de nuestras mamás, ¿me entienden? Le duele muchísimo. Y entonces está haciendo un síndrome compartimental porque un síndrome de yeso ajustado o un escayola ajustado, ¿no? Como son vendajes constrictivos, como ustedes ponen un vendaje muy fuerte, recuerden ustedes que la venda elástica no es para agarrar y... No, la
venda elástica simplemente es para que no se caiga una gasa o algo que ustedes quieran usar. Estas ropas neumáticas anti-shock que usaban los marines, cuando en la guerra con Afganistán, tenían tanta presión que les producía síndrome compartimental a los pobres soldaditos. Y cuando hay un cierre de efectos faciales puede producir un síndrome compartimental. Tal es así que cuando a veces operamos un peroné, una tibia o un antebrazo, no cerramos la fase, ponemos puntos de aproximación y cerramos la piel, porque podemos producir un síndrome compartimental. ¿Qué más? Las fracturas de huesos largos se podrían producir, sí, pues recuerden ustedes que cuando se rompe un hueso, sangra, ¿sí? Y cuando hay una hemorragia, podría producir un síndrome compartimental, sí, por ejemplo en el fémur. En el fémur, cuando se rompe el fémur, puede haber hasta 2 litros, incluso hasta 3 litros de sangre ahí. ¿Puede haber un trauma sin fractura? Sí, un gran trauma directo, lo que le decía este paciente, que sufrió un síndrome crash, que es un aplastamiento. En este paciente pasó un camión, literalmente pasó un camión encima, que la pelvis se le ha hecho añicos. Cuando un paciente tiene quemaduras, ustedes han visto los pacientes que tienen quemaduras en los dedos, se le hace la costra, la escara, y eso no permite distender. Los cirujanos plásticos le hacen fasciotomías para que se pueda estirar, ¿bien? Y no produce un síndrome compartimental. Vendajes constructivos, como les dije, un traumatismo penetrante, una inyección a alta presión, aunque no lo crean, podría producir un síndrome compartimental, porque recuerden ustedes que aumenta la presión. Y injuria de estructuras vasculares y mordedura y picaduras de animales. Yo me acuerdo que un paciente, un estudiante de biología, en la facultad de biología de la UNSA, le picó una serpiente porque tiene su serpentario ahí, y hizo un síndrome compartimental en un dedo. Bueno, y el síndrome compartimental, pues este síndrome compartimental, por ejemplo, ha sido producido por un torniquete. Y entonces cuando empieza a sangrar a alguien, tenemos la costumbre de, bueno, ok, está sangrando, no sale ni un glóbulo rojo ni se asoma por ahí, pero le podemos producir un síndrome compartimental. Todo esto es producido por el torniquete, ¿no? Bueno, entonces vamos a la fisiopatología de cómo se produce un síndrome compartimental. En realidad, hay un incremento en el volumen compartimental o una restricción externa del tamaño del compartimento. Aumenta la presión o si no, no puede estirar. ¿Sí? ¿Y eso qué hace? Eso incrementa la presión en el compartimiento y cuando aumenta la presión en el compartimiento, disminuye la presión arterial, incrementa la presión venosa, eso colapsa el lecho capilar, eso disminuye la perfusión tisular y muerte celular. La disminución de la perfusión tisular produce un incremento en la permeabilidad capilar, aumenta el edema, aumenta el perfusión y entra en un círculo vicioso. Para finalmente terminar en muerte tisular, y si hay una muerte tisular, como decía ese paciente que se deshacía, literalmente se deshacía, aparte de chorrear pus, se deshacía. ¿Por qué? Porque tenía una fractura expuesta de pelvis y todo el periné estaba destrozado y en los primeros días evacuaba. Entonces todo se contaminó, los cirujanos le hicieron una colostomía, pero igual no funcionó. ¿Y cuál es el tema? El tema es que debieron reconocer de inicio que el paciente tenía un síndrome compartimental. Probablemente su pronóstico hubiese sido mejor. Ahora, pues cuando vamos pelvis van a dar cuenta que bueno, los pacientes con fracturas expuestas en pelvis, la mortalidad en los mejores sitios es 70%. Bueno, ¿cuáles son los síntomas y los signos? ¿Qué es un síntoma? ¿Quién sabe qué es un síntoma? Es algo subjetivo del paciente. Es algo subjetivo y los signos es algo objetivo. ¿Okay? El síntoma es algo que el paciente me dice, tengo dolor. Claro. El objetivo es que yo estoy viendo que el paciente está sangrando. ¿Entiendes? Los síntomas, dolor, y acá lo que les decía cuando les presentaba el caso clínico, es un dolor mayor al esperado para el tipo de lesión. El paciente había sido sometido a una reperfusión, ¿sí? Tenía una incisión de, no puse la incisión, tenía una incisión de unos 10 centímetros, pero el paciente se partía de dolor. Y entonces el dolor es mayor al esperado al tipo de lesión. Ahora, el dolor no cede, ahí le pusieron petirina y todos los venenos, todo lo que usan los anestesiólogos, y no cedía el dolor. Entonces es persistente y es quemada. ¿Qué más?
el dolor no mejora tras colocar una férula o retirar escayolas o vendajes. Entonces, usted bien que tiene un paciente que cree que está haciendo un síndrome compartimental por una escayola o por un yeso ajustado, tiene que abrir el dolor. Y si el dolor no pasa, usted tiene que pensar que podría estar haciendo un síndrome compartimental. Puede estar asociadas parestesias, ¿no?, en la extremidad afectada. Ahora, ¿cuáles son los signos? Dolor a la palpación del compartimiento. El compartimiento está tenso, como describió tu compañera, tumefacto, y se siente como madera, como agarrar algo sin duro, algo leñoso. ¿Qué más? Se reproducen los síntomas con el estiramiento pasivo de la unidad músculo-tendinosa. Cuando ustedes flexo extienden una unidad músculo-tendinosa, aumenta la presión en el compartimento. Si tienes un síndrome compartimental, aumenta la presión, por lo tanto tiene más dolor. ¿Qué más? Puede tener palidez por insuficiencia vascular, hipoestesis o parestesis que atraviesa el compartimento y una debilidad muscular que puede llegar a la parálisis. Y mucha gente habla de las 5 P's, ¿no?, que empieza pain, de dolor, y al final es pulseness, o sea, desaparición del pulso. Entonces, lo más importante es el paciente que tenga mucho dolor. Los pulsos están presentes en las fases precoces del síndrome compartimental y su ausencia se produce más tarde en la evolución. O sea, cuando se aparecen los pulsos, ya se llama para hacer una amputación, prepara una amputación. El relleno capilar normal puede estar presente en las primeras fases de evolución. Por lo tanto, el llene capilar tampoco es un buen parámetro. Un buen parámetro es dolor. Y bueno, nosotros en nuestras piernas tenemos, ese es el antebrazo, tenemos varios compartimientos, en las piernas también. Y cuando nosotros tenemos un síndrome compartimental, lo que tenemos que hacer es hacer una fasciotomía y abrir el compartimento. Ahora, hay un aparatito que mide la presión arterial, la presión en el compartimiento. La medición directa de la presión en el compartimento no es requerida para el diagnóstico. Insertar una aguja, es un aparatito, lo vi una vez en mi vida. Después se introduce una aguja, es una aguja 18 y este aparatito es una jeringa, y lo que hace es mide la presión en el compartimento. Pero el diagnóstico para un síndrome compartimental no depende de un aparato, depende de la clínica. Siempre les van a preguntar esto, no tiene que ver el aparato. Y ustedes miren que una presión delta, que la presión diastólica menos la presión en el compartimento tiene que ser mayor a 20 o 30 minutos. El tratamiento, pues como les dije, es uno solo, el quirúrgico. Entonces la apertura del compartimento, que se conoce, como ustedes ya me han dicho, fasciotomía, el cual se cierra luego de las 48 horas. Ustedes, si tienen un síndrome compartimental, se abre todo, y literalmente el músculo sale así, rotuye. Y entonces, pues, obviamente eso no se cierra, se deja abierto con gasas estériles, un vendaje suave. Se da antibiótico y después empieza a bajar la inflamación. A veces no baja la inflamación y se queda esto para afuera. Y le ponemos un injerto de piel ahí. Bueno, las incisiones, como les decía, pueden haber 2 incisiones y a veces algunas personas hacen una incisión. Ahora, cuando ustedes se demoran en hacer eso es un síndrome compartimental agudo y eso es un síndrome compartimental pues, crónico. Hay muerte, si se dan cuenta, el músculo cómo está. El músculo tiene que estar así. El músculo tiene que estar rojo, tiene que contraer. Cuando ustedes usan el electro, ustedes conocen el electrobisturí, ¿verdad? Cuando usan, contrae, el músculo sangra, y tiene una coloración rojiza, y esto es todo lo contrario a esto. Entonces esto es muerte tisular y probablemente este paciente pues no vaya bien. Hay síndrome compartimental a todo nivel, a las manos, en el antebrazo. Y el pronóstico pues depende mucho de qué, de que ustedes puedan identificar el síndrome compartimental, ¿no? Está en relación en realidad al tiempo de demora en realizarse la liberación, o sea la fasciotomía, teniendo que tomar en cuenta también la lesión que ocasiona el síndrome y las lesiones asociadas. Una fractura expuesta puede producir un síndrome compartimental, sí. Entonces obviamente tenemos que ver nosotros. Hay pacientes que hacen síndrome compartimental, una fractura cerrada, la convierten en abierta. La lesión permanente del nervio ocurre después de las 12-24 horas, para que vean lo sensible que es el nervio.
y generalmente están pacientes inconscientes o sedados. Se puede dar un síndrome compartimental, a veces en UCI, si no saben identificar, obviamente el paciente está sedado, pues no se queja de dolor. Entonces también tienen que saber identificar. Es un poco más difícil porque el paciente no se queja de dolor, pero lo tienen que identificar. En las complicaciones, pues la lesión permanente de los nervios y los músculos del mismo, ¿no? Y como les decía, en casos severos puede llegarse a la amputación o muerte de los tejidos entre los compartimentos. La prevención, únicamente el diagnóstico oportuno del politraumatizado garantiza evitar el desenlace que puede ser fatal en una extremidad. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que... ¿Preguntas? No hay preguntas, no hay respuestas. O sea, sí, es una auditoría.